La forma rápida. Es que no maduraba primero cuando estaba. No maduraba. Y luego sube hasta. Por eso, los acuérdense, ¿no? De huevo, larva, de larva adulto. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno come es el huevo. En el intestino sale la larva migra y otra vez cuando llega ya se hace adulto. ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida se ve en el estado de larva. Claro, cuando está migrando. Y tienen un tejido específico donde van a migrar todos en etapa adulta, o sea, dependiente de cada especie de parásito o cómo funciona en este caso. O sea, cuando hablamos de Loeffler es pulmonar. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de tejidos específicos, algunos parásitos tienen unos puntos específicos para depositar. ¿Ya? En el caso de Atlas, por ejemplo, el pulmonar llega por el ciclo, pero su punto predilecto para estar es a nivel intestinal. Ese es su punto, pero atraviesa, hace ese ciclo para poder llegar al intestino nuevamente en una forma dura. ¿Ya? ¿Se comprende? Ya, perfecto. Ya, si hay dudas, avisen. Ya. Esto es en relación a las uncinarias. Uncinarias, acuérdense. Uncinarias, Necator y Acilostoma duodenal. ¿Ya? Esas son las uncinarias. Entonces, nuevamente lo mismo. Alguien enfermo ha hecho deposiciones y las uncinarias se depositaron en la tierra, en este caso en contacto con los vegetales. ¿Ya? Cuando uno está próximo a esto, estas formas larvarias filariformes atraviesan la piel, ya sea la mano, ya sea el pie, ya sea que uno se haya sentado, que está con short, ya sea que uno ha reposado. La cuestión no es que atraviesa la piel. Atraviesa la piel, camina un poquito por el tejido celular subcutáneo hasta llegar a un vaso sanguíneo. Llega a un vaso sanguíneo y se mete a la sangre. Cuando entra en la sangre comienza a migrar. Entonces, acuérdense, toda la sangre de distribución periférica llega hasta el corazón. Luego del corazón sale hasta el pulmón y atraviesa los capilares del pulmón hasta meterse a los alvéolos pulmonares. Y ahí, en el alvéolo, es que comienza a modular un poquito más, sube y nuevamente uno se lo traga y llega al intestino. Ya en el intestino forma la fase adulta. Y ahí, nuevamente, produce huevos. Estos huevos maduran un poco, fase larvaria, pasa a una fase filariforme, lo cual es eliminado ya en la tierra y a uno le puede nuevamente infectar a otra persona. ¿Ok? Más o menos se repite así. La diferencia es que en el caso del Ascaris, uno lo ha tenido que adquirir de manera digestiva, pasa a la sangre. En este caso, uno simplemente por el contacto atraviesa la piel y se mete a la sangre directa. ¿Ok? Acuérdense cuando estábamos hablando de respuestas inmunológicas. ¿Sí? La respuesta inmunológica contra el parásito, ¿cuál es? Los eosinófilos principalmente, ¿no? Sí, en el caso de la respuesta TH sería TH2, ¿no? Perfecto. Pero entonces, para que haya eosinofilia o eosinófilos en gran cantidad, tiene que haber el contacto del parásito con la sangre. ¿Sí? Para que suceda esto, ¿cuál de los dos está más tiempo expuesto a sangre? ¿El Ascaris o el Necator? O, perdón, las uncinarias. Las uncinarias porque desde el inicio ya está en la sangre. En cambio, el Ascaris solo requiere un pequeño paso para completar su ciclo. Quiere decir que encontramos más eosinofilia en las uncinarias a comparación del Ascaris. ¿Sí? ¿Se comprende? Entre mayor tiempo de exposición, más generación de eosinófilos. ¿Vale? Sí. Ya, este es más complejo. ¿a quién le gusta? El estrofilores es más complejo, pero es un parásito muy, muy interesante. Este es el signo de vida de los estrofilores estercorales. Si ustedes se enfocan acá, y si ustedes se dan cuenta solamente acá, se dan cuenta que la forma larvaria tiene su ciclo de vida normal y sigue su ciclo de vida. Y esto es en la tierra, ¿ok? De ahí madura y también puede tener su ciclo de vida acá. Ya estamos hablando de una forma rabitoide, pero que vive en la tierra de manera normal, ¿ok? Sin embargo,
en algunas condiciones desarrolla su fase filariforme y nuevamente en contacto con la tierra es que atraviesa la piel. Atraviesa la piel, está un ratito en tejido celular subcutáneo, y ahí se mete a la sangre. Se mete a la sangre y otra vez. Todo lo que es tejido circulatorio periférico llega al corazón. Del corazón lo distribuye al pulmón y en el pulmón atraviesa los capilares y se mete a los alveolos. Y de ahí comienza a migrar y uno lo deglute para llegar al intestino. En el caso del estronquiloides, el estronquiloide puede madurar en el pulmón, pero también puede madurar en el intestino. ¿Sí? O sea, se mete un poquito a los tejidos y madura. ¿Tienes un nudo? Ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando está en el intestino, el estronquiloide se mete a la mucosa. Ya se mete en la forma larvaria, se mete en la mucosa. Estando ahí, madura un poquito, se forma la fase adulta y pone sus huevos dentro del tejido mucoso. ¿Ok? No es que ponga en el lumen. Por eso que uno no ve los huevos en las heces, porque los huevos están metidos en los tejidos. Y en el tejido es que eclosionan y ya forman otra forma larvaria. Y por eso uno ya puede ver las larvas en las heces. ¿Ok? El tema es que el estronquiloides sabe cómo actuar. Cuando uno lo elimina por las heces, el estronquiloides sigue su vida en la tierra normal. Pero también el estronquiloides puede volver a infectar a la misma persona. Porque uno, con la materia fecal a nivel perianal, hace que el estronquiloides siga en contacto con la piel y se mete otra vez. Lo otro es que a nivel intestinal, como está metido, continúa su maduración en el tejido. Madura, forma, se libera, forma más huevos, otra vez se pega en el tejido y otra vez continúa su ciclo de vida. O sea, puede tener un ciclo de vida completo solamente en la persona y puede tener un ciclo de vida completo fuera de la persona, de su forma libre. ¿Sí? El estronquiloides es un parásito muy, muy interesante, raro en su especie porque puede vivir dentro y puede vivir fuera. ¿Cuál es el problema de esto? El estronquiloides es muy rápido, es bien pequeño y es muy rápido. Entonces rápidamente está migrando por todos los tejidos. Cuando uno se inocula, ¿sí?, por el pasaje transcutáneo, uno va a ver una estructura rojiza, que es la reacción inflamatoria. Pero esta estructura migra muy rápido en el caso de los estronquiloides. ¿Sí? En unos minutos, si lo tenías acá, ya lo tienes acá. En unos minutos. En el caso de otros parásitos que tienen este mismo recorrido, necesitan horas, días para que de que está acá pase a otro lado. Pero el estronquiloides no. El estronquiloides es un parásito que le gusta correr. Bien pequeño, corre rápido. Entonces, por eso tiene esta forma. Y en las formas diseminadas, en un paciente inmunosuprimido que no tiene una buena respuesta TH2, llega a este estronquiloides a meterlo a todos lados. ¿Sí? Llega hasta el cerebro, hace meningitis, llega a distintos tejidos, hace distintas complicaciones. ¿Ok? Entonces, estronquiloides, un parásito bien, bien raro. Una pregunta. Había dicho que estaba en la parte de la perianal. No se queda en la zona perianal como el enteroides. El enteroides, ¿qué hace? Acá agarra, saca su cabeza, deposita los huevos en zona perianal y ahí continúa su ciclo de vida. En el caso de estronquiloides, cuando a veces hay un poco de heces, sale y de ahí se mete nuevamente por la piel, alarmando y nuevamente está infectando al humano. Sí, el estronquiloides es raro. Escapa todas las reglas. No sigue, no se la regla. Pero por la piel, no por el lugar donde se quedó. No, se mete por la piel. Pero esa forma, en la forma perianal, usualmente es en condiciones de hiperinfección. O sea, tienes tanto estronquiloides que los estronquiloides ya se escapan porque hay en gran cantidad. Y ahí encuentra piel y se mete otra vez. Ya se está dando vueltas. Doctor, una pregunta. Había dicho que maduraba el pulmón también. Sí, puede llegar a madurar uno en el pulmón, en los alveolos pulmonares, y otro a nivel intestinal, la mucosa intestinal. Y si madura en los pulmones, ahí causa alguna patología. Eso vamos a ver, eso es lo que estábamos haciendo. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Ahorita lo explico. Manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que vas a utilizar primero? Estronquiloides.
Cuando hablamos de hiperinfección, o sea, en un paciente con inmunodeficiencia, hemos dicho que este se mete por todos los tejidos. Entonces, el paciente clínicamente va a tener dolor abdominal, diarrea, también puede cursar con un cuadro de meningitis, por ejemplo. También puede cursar con un cuadro de compromiso pulmonar, porque los anfiloides se meten a todos lados. Lo característico de los anfiloides es que en su superficie se pegan las bacterias. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, arrastra consigo las bacterias. Llega al pulmón, arrastra consigo las bacterias. Y las bacterias son de origen gástrico o gastrointestinales, que son en su mayoría gram negativos. Entonces, vas a encontrar una meningitis por gram negativos, una neumonía por gram negativos. Entonces, eso te va a llevar a sospechar en la enfermedad por asíctiles. La afectación múltiple, ¿sí? Por gérmenes que no son típicos. No son típicos, no es típico encontrar gram negativos en cabeza, no es típico encontrar gram negativos en pulmón. Entonces, eso es lo que es. Ok. Interesante, este paso es interesante. Ok. Ahí viene lo que estaba mencionando hace rato. El ciclo de Loss. ¿Qué es el ciclo de Loss? El ciclo de Loss es ese pasaje transpulmonar que requieren los parásitos, en este caso los nematodos, pero esto que hemos mencionado. ¿Sí? Esto que hemos mencionado, que atraviesan el pulmón para poder llegar al intestino nuevamente. A eso se le denomina ciclo de Loss. Tienes uno que lo adquieres por vía digestiva, que entra a la circulación sanguínea a nivel hepático, llega al corazón, pasa el pulmón y de ahí llega al intestino. Y tienen otros que lo que hicieron fue atravesar de manera transcutánea, que directamente llegan a la sangre. De la sangre llegan al corazón, pasan al pulmón y llegan a nivel intestinal. ¿Ok? Son los dos comportamientos del ciclo de Loss ocasionados por estos 4 parásitos. ¿Ok? Acuérdense, el ciclo de Loss va a ser ocasionado por estos 4 parásitos, pero varía un poquito uno del otro. Y esta variación va a ser por la forma en la cual se adquiere la infección. ¿Ya? Entonces ahí viene el término que me estaban mencionando del síndrome de Loeffler. ¿Qué es el síndrome de Loeffler? Acuérdense, el síndrome de Loeffler o todo síndrome es el conjunto de signos y síntomas como tal. Entonces el ciclo de Loss es ese recorrido que hay. Y el síndrome es la expresión clínica que se tiene de ese recorrido. Entonces el síndrome de Loeffler va a ser ocasionado por estos 4 parásitos que hemos mencionado. ¿Ya? Por el pasaje transpulmonar. Por un lado tenemos acá las uncinarias y los anfiloides. Entra por la piel por estar en contacto con la tierra, atraviesa los capilares, llega al pulmón porque el corazón lo botó de sangre y de ahí llega al nivel intestinal. Después es eliminada las heces y así continúa su ciclo de vida. En el caso del Ascaris lo toma, llega al intestinal, atraviesa vía sanguínea a través del canal de la circulación hepática, llega al pulmón y otra vez llega al nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, en este pasaje, sobre todo con el compromiso pulmonar, es que va a desarrollar la enfermedad denominada síndrome de Loeffler. Va a ser la expresión clínica pulmonar, porque tenemos un parásito que llega al pulmón. ¿Cuál es la característica? Acuérdense de una neumonía. La neumonía es un compromiso en un solo depósito, digamos. O sea, tenemos neumonía lobar que sea a nivel pulmonar derecho. Al día siguiente va a estar solo ahí. Pasa una semana y el compromiso sigue en esa ubicación. ¿Se entiende? Pero estos parásitos que a cada rato están frecuentando el pulmón para completar su ciclo de vida, uno se deposita en el lado derecho. Al día siguiente otro va a estar en el lado izquierdo. Al día siguiente otro va a estar más arriba, otro va a estar más abajo. Entonces vas a tener distintos compromisos que van a ir migrando. De un lado a otro. Porque está moviéndose, ¿no? Es un parásito que se mueve, se desplaza. Entonces, en ese desplazamiento genera inflamación. Y esa inflamación se traduce en compromiso pulmonar. ¿Ok? Ya. ¿Ah? Lo del ciclo de Loeffler, porque ellos llegan a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando del ciclo de Loeffler. ¿Ya? Un ejemplo vendría a ser, por ejemplo, la techulitis. ¿Ya? Esto uno lo quiere, llega al intestino, pero si ustedes se dan cuenta, no pasa vía sanguínea, no llega al pulmón. ¿Sí? Entonces él no hace el síndrome de Loeffler, los otros sí. ¿Ah? O sea, si no hace un síndrome de Loeffler,
No, o sea, síndrome de Loeffler es el compromiso pulmonar por el pasaje de parásito. Ya, así se domina. Esa es la definición de síndrome de Loeffler, que puede ser por cualquiera de estos parásitos. Otras expresiones clínicas depende de cada tipo de parásito. Habíamos mencionado, en el Estrogeodes coralis se mete a todos lados y en el lugar donde se mete es que te hace un cuadro clínico. El Ascaris también se mete, pero se mete a nivel predominantemente gastrointestinal. Se mete a colédoco, se mete a vía pancreática. Si se mete a colédoco, se aumenta la bilirrubina y te da un patrón colestásico, te da ictericia, te puede dar colangitis. Si se mete a vía biliar, se obstruye la vía, perdón, vía pancreática, se obstruye la vía pancreática y te produce pancreatitis. Entonces, son diferentes operaciones clínicas por cada una de sus parásitos. ¿Ok? Una pregunta, ahí dice Son las formas larvarias de desarrollo. Recuerdo que en el Staphylococcus les mostré L1, L2, L3, L4. Que cada uno de estos parásitos tiene distintas etapas de desarrollo. L1 una etapa más madura, L3, L4 una etapa más madura previa a la adultez. ¿Sí? Como que niño, adolescente, joven. O sea que esas etapas son para todos los parásitos, es estandarizado. En mayoría vamos a encontrar estas etapas. Ya algunos autores van a decir que hay 5, otros que dicen que hay 4. Ya nos enfocamos en lo que dicen en bibliografía y nos quedamos con eso, por temas académicos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Hasta el momento se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, esto, bueno, definición. Si el Loeffler va a ser el compromiso pulmonar porque se deposita en distintos lados. Entonces, estas lesiones pulmonares dijimos que son transitorias y que, entre comillas, se mueven. Pero como atraviesan por más tiempo la sangre, van a desarrollar eosinófilos, ¿no? Si están en la sangre, producen eosinófilos. Ya hemos mencionado esto. Ya. Nos damos 5 minutos de pausa para que se la hagan los próximos. Esta tabla que les estoy presentando ahorita, ya básicamente es lo mismo que les he mencionado en todos los levels. Se lo dejo para que lo puedan ir revisando, para que lo lean. En este gráfico de acá, lo que nosotros estamos viendo es la respuesta celular dependiendo del patógeno. Te hemos dicho TH2 vendría a ser nuestra respuesta dependiente para los parásitos como tal. El TH2 va a liberar distintas interleucinas que al final va a tener un acúmulo de eosinófilos como tal. Por eso hay eosinofilia. ¿Okay? Lo mismo que estaba mencionando. Entonces continuamos con el ciclo de vida del enterobios verticulares. ¿Ya? ¿Qué pasa en relación al enterobios verticulares? La enterobiasis, ¿ya? O la enfermedad por Oxidus, es que uno nuevamente lo adquiere por manipulación, contaminación de los alimentos y de la mano, que le lleva a cavidad oral y uno se alimenta de eso y desarrolla la enfermedad. Entonces tienes el huevito que está con una forma larvaria. Esta larvaria eclosiona a nivel intestinal. Algunos autores mencionan que a nivel de estómago ya comienza a debilitarse esta cobertura de la membrana para que eclosione y salga la larva, ¿ya? Pero a nivel intestinal es que ya está la larva total. Y en el ciego, o sea, en el colon, es que ya tenemos una forma más adulta. Y esta fase adulta llega a nivel perianal, y a nivel perianal la hembra grávida o en gestación libera los huevos y los deposita en toda esa zona perianal. Después va a desarrollarse un poquito, al niño le pica, al niño se rasca, continúa con sus actividades y nuevamente se inocula y hace la enfermedad. Esto es muy usual, que hay una transmisión entre un ambiente común, un ambiente cerrado como un aula de clases de niños. ¿No? Porque el niño inocentemente le pica la zona perianal, que está los parásitos, se rasca, no se lava, está jugando con su compañerito, adquieren la enfermedad, están comiendo su lonchera, se infectan, se transmiten con otros y al final todos llegan a estar enfermos, pero sin querer. El niñito no es que tenga heces en la mano, sino que se ha rascado y ahí están pegados los enterobios, sus huevos. ¿Ok?
¿Alguien le ha dado alguna vez? Sin broche. ¿No? ¿Seguros? Segurísimo. Quizás alguno de Quizás. niño, pero no se acuerda. En la selva es muy usual que cada cierto tiempo haya esta administración profiláctica de antiparasitarios. No es lo más adecuado, ya, pero o sea, se administra de forma rutinaria. En zona más rural, costa, no es lo más usual. Tal vez no se acuerden que algunos de ustedes le han dado, a mí tampoco nunca me han dado antiparasitarios regularmente. Porque la frecuencia de esos parásitos en zona costera es un poquito más difícil. Tiene que ser una zona un poco más, con saneamiento más difícil. Ok, entonces, el enterobio es dos formas de adquisición de la enfermedad. Uno, ciclo mano-boca, ya en el cual hay manipulación, hay contaminación de la mano, se lo lleva y se infecta. Y el otro, una forma indirecta, que a través de los alimentos contaminados, el niñito que le está pasando un poco de alimento al otro niñito, entonces lo adquiere y así se forma la enfermedad, la infección como tal. ¿Ya? En las heces no vamos a encontrar huevos como tal, ¿sí? Es muy raro que uno encuentre huevos en las heces. Entonces, las heces no van a ser una forma de transmisión de la enfermedad, a diferencia de los otros parásitos intestinales que sí podemos encontrarlos en las heces. Cuando uno encuentra huevos en las heces de Enterobius, puede significar que hay una carga un poquito alta o elevada de parásitos que al momento de arrastrar las heces lleva consigo estos huevos, ¿ok? Pero no es una regla universal, no lo vamos a encontrar de manera regular en las heces de los huevos. Ok, esto, bueno, lo mismo que estaba mencionando, vamos a necesitar una infección, en este caso por vía oral. La transmisión de los enteroparásitos, los helminths usualmente va a ser por transmisión con suela, ¿sí? Tiene que haber una contaminación. En caso del enterobius, como ya les había mencionado, puede ser una contaminación intradomiciliaria en un ambiente cerrado con un aula de clases, entonces así se puede transmitir. El diagnóstico, esto es muy importante, que en realidad es lo mismo que ya hemos mencionado, sale por lógica. Todos aquellos que lo visualizamos en las heces, lo vamos a encontrar a través de métodos diagnósticos, ya sea directo o por alguno de los que ya vamos a discutir ahora. ¿Ya? También podemos encontrar eosinofilia, pero en ciertas condiciones, en aquellos que usualmente atraviesan la sangre, ¿no? Tienes el Aspergillus, las cincinarias y los eosinofiloides. En ellas usualmente vamos a encontrar eosinofilia un poco más marcada. Y entre todos estos, las cincinarias y los eosinofiloides tienen más elevado aún. Los enterobius no lo vamos a encontrar en las heces. Entonces lo que se hace es el test de Graham. ¿El test de Graham en qué consiste? En un palillo se coloca una cinta y al pequeño agarras y separa las nalgas y ahí pega la cinta para que arrastre los huevos. Y esto lo analizas y vas a ver los huevos de enterobius en el microscopio. ¿Ok? No vemos las heces como tal para buscar enterobius. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el método de colecta de heces es muy importante, doctores. Sí, es muy importante, por eso lo menciono de nuevo. No es tan fácil como colectar orina, no es tan fácil como colectar saliva, no es tan fácil como colectar la sangre. Entonces, eso es un poquito más complejo y hay que explicarle bien a los pacientes. ¿Ya? Existen unos métodos ya más caros, ¿no? En el cual te dan todos los pocillos, te dan toda la indumentaria. Usual, lo recomendado es esta metodología, en la cual te den un depósito colector, uno grande y un depósito colector chiquito que se va a entregar al laboratorio. Ya al paciente se le explica que por un lado en la taza se pone este colector grande para que las heces solas caigan ahí, o a través de un papel firme, ya todo duro, puede hacer las deposiciones, ¿ya? Y recolectar de esa manera las heces y llevarlo en un frasquito que después se va a entregar al laboratorio. Explíquenle bien eso, tutores, es importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no se le explica y él hace sus exposiciones en una taza como usualmente se realiza.
y se contamina, y se llena de otras cosas, o a veces se pierde la muestra de manera correcta. Se requiere buena cantidad de materia fecal para poder analizarlo. O sea, necesitamos que el pocillo esté lleno, como tal. ¿Ok? El paciente no puede que caigan para recién no van a meter el dedo. Se tiene que hacer. Lo mejor es de esta manera, porque los parásitos también comienzan a migrar y comienzan a salirse, y el agua de la taza también hace que se diluya la materia fecal. Entonces pierdes la muestra o pierdes la concentración de parásitos que después te pueden arrojar un falso negativo. Por eso es mejor tenerlo sólido directamente, recolectarlo. ¿Ah? ¿Todo bien? También es importante, todo eso es importante porque depende de eso. El paciente, imagínate que salga negativo por una mala toma de muestra. No es justo para el paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que darle bien, ¿ya? Eso es dinero, bueno, al paciente le cuesta. Entonces no es correcto hacerlo bastante, ¿ya? Los métodos, ok. Vamos a verlo esto de mejor manera en el laboratorio, con la clase de parásitos, vamos a tener como 3 clases de parásitos intestinales, creo que una de protozoos netamente. Entonces, ahí vamos a ver los distintos métodos. A grosso modo, tenemos unos métodos directos. ¿Qué es un método directo? La visualización directa. Las heces lo depositamos en una lámina y lo vemos directamente al microscopio, tipo una tinción de grano. Lo vemos y vamos a buscar. ¿Ok? Hay otros métodos como los métodos de concentración. ¿Qué quiere decir? Que se va a concentrar toda la materia fecal y toda la carga parasitaria. Dentro de estos existen varios nombres, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar a algunos cuantos en las zonas del laboratorio, pero existen varios. Existe un método por sedimentación, por flotación, un método combinado. Cada uno de ellos tiene una forma peculiar de trabajar para un grupo de parásitos. Los de sedimentación son los más comunes y van a englobar a este grupo de parásitos. Ya, existen otros métodos que son métodos también por concentración, pero en vaso o en copa, no es en tubo, vaso en copa, que se coloca un vaso de precipitado y se deposita la materia fecal encima y comienza a migrar a caer un parásito que uno así lo va a determinar. ¿Ok? Entonces, estos métodos no se estresen, lo vamos a ver en el laboratorio, pero para que se haga una idea, más o menos se ve así. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Cuando uno tiene una muestra diarreica, ¿no? Pero más o menos pastosa, más o menos sólida y otra forma líquida, uno va a poder visualizar. Cuando no tiene moco, podría encontrar, por ejemplo, otros parásitos como Salmonella, Blastocitis, etc. Si tuviese moco como tal, ya se puede utilizar otros métodos como el Berman. Si fuese líquida, ya se utiliza un método como un método de concentración por sedimentación, en el cual va cayendo, y ahí vamos a poder visualizar. Y existen otros métodos que han de ser un método por tinción, que algunos parásitos especiales nos sirven para visualizar. En este caso, estos parásitos no son los nematodos como vistos, sino van a ser, por ejemplo, los protozoos, que ellos son pequeños, son unicelulares, y con tinción nosotros vamos a poder ver. ¿Ya? ¿Cómo diarreica sin moco con moco llega a positivo y negativo? O sea, unas diarreas pueden ser solamente material fecaloideo, y otra puede ser liberación de moco, de mucosidad en las heces. O sea, tú lo ves, cuando ves la diarrea, ves un contenido como flemoso. Entonces, esa flema es la mucosidad, denominada mucosidad. ¿Ya? Entonces, por eso se le cataloga como moco sin moco. ¿Se acuerdan de la diarrea disentérica cuando hablamos? Diarrea con sangre y también con moco. Entonces, esa es la característica que uno va a visualizar. Es por la gran inflamación de la mucosa que va liberando mucosidad. ¿Cómo se entiende eso de positivo? O sea, si moco es positivo. No, haces el análisis directo
Y sin moco tienes una posibilidad de que salga positivo o una posibilidad de que salga negativo de las heces, de los parásitos. Y con moco tienes una posibilidad mayor frecuencia de que salga negativo para encontrar los parásitos. ¿Sí? Porque estos parásitos producen en frecuencia mucosidad y el otro en frecuencia no te produce. Una pregunta, doctor. La primera parte, que lo dividen en diarreitas, ¿no es para Ya, o sea, ahí el término no es el más adecuado, ¿ya? Este es el algoritmo del INS. Un comentario es, no quiero que se sientan ofendidos, doctores, no es por ustedes, sino que en nuestro sistema de salud peruano tenemos muchas deficiencias. Nuestras guías muchas veces son antiguas y son una mala traducción de lo que debería ser, ¿ya? Porque agarran, ponen una traducción en internet y lo copian y lo pegan y ya está. ¿Ok? Entonces, lamentablemente nuestro sistema de salud está sujeto a estas guías mal hechas, ¿ok? O mal traducidas, pero no, si alguien trabaja en familia que trabaja en 600, no es culpa de ellos, esto viene de años en caso, ¿ya? Entonces, una forma diarreica media pastosa, media formada, y una forma líquida acuosa, que vendría a ser la otra que habíamos mencionado, ¿no? Las diarreas bien acuosa, bien líquida como tal. ¿Ya? Ok. Después, en la forma directa va a ser el depósito de las heces en lámina y de ahí visualizarlo como tal. Usualmente estos son para parásitos pequeños, ¿sí? Para protozoos, lo que va a ser predominantemente y no va a permitir visualizar los parásitos como tal. Luego les puse ahí como para que más o menos entendamos la cantidad de metodologías diagnósticas que tengamos, ¿ya? Ok, entonces, nuevamente, cuando nosotros vemos las heces, lo que nosotros vamos a visualizar es estos parásitos en estas formas evolutivas que hemos visto. La mayoría de ellas vamos a encontrar los huevos con las distintas características que hemos mencionado y un patógeno especial va a ser el estrofiloides, que no vamos a encontrar huevos porque no libera huevos en el lumen intestinal, sino que lo libera en la mucosa, en el tejido mucoso como tal. Entonces no vas a encontrar huevos, encuentras una fase larvaria de tipo rhabditoide. Eso es lo que uno encuentra en las heces. La forma de prevención es lo mismo que ya hemos mencionado. Si lo adquirimos por mano-boca, saneamiento, buen lavado, buena higiene de productos alimenticios, ¿sí? Evitar distintas cosas como comerse las uñas y ese tipo de cosas. Ahora, es importante que hay que recordar, cuando hay un parásito intestinal en una persona dentro del hogar, existe una gran posibilidad de que los otros miembros del hogar también estén infectados. Porque quiere decir que la forma que lo ha adquirido, digamos, ya sea por alimentación, no solo esa persona se alimenta de esta comida, ¿no? Si es un niño, esta comida es en común para la mamá, para el papá, para los hijos que viven ahí. Entonces, el grupo de personas de esta olla deberían ser tratados también, ¿ya? Por eso, especial cuidado. Si encuentran un parásito en una persona, no solamente piensen en la persona, piensen en la familia también. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. ¿Dudas? ¿Dudas? No, vamos a aprendernos lo que vamos a hacer en el laboratorio. Así que son los más fáciles de realizar, los que nos van a ayudar más y necesitamos menos complejidad en los métodos. ¿Ya? Sí, los métodos de los. ¿Cómo? ¿Es posible contagiarse de esos parásitos humanos? Ah, en baño público. En aquellos que son por contaminación mano-boca es probable, si es que el ambiente es contaminado. En aquellos que no son tipo estrongiloides, que son por transcutánea, es bastante complejo poder infectarnos en baño público. ¿Ya? ¿Más dudas? Pues claro, eso sí es que no te la hacer muchos. Ya, si no hay más dudas, ahí se quedan muchachos. Ojo.